Buenas tardes, que el Señor les bendiga ricamente. Es un placer en esta tarde poder otra vez compartir una palabra con ustedes de parte del Ministerio Sanando Vidas. Un saludo cordial para todos los televidentes y las personas que reproduzcan este video en algún momento. Pues los bendecimos grandemente por tener esa paciencia de compartir y de escuchar la palabra de Dios, y que la puedan atesorar en sus corazones diariamente. Hoy traigo un tema muy bueno que se llama Un verdadero cristiano, que vamos a citar el Evangelio de San Juan, capítulo 13, verso 31 al 35. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Amén. Que el Señor añada bendición a la palabra. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que tú traigas una bendición y que añadas poder a tu palabra, y que la palabra que aquí se enseñe sea sellada con el Espíritu Santo de Dios. Amado hermano, vamos a hablar un poco de un verdadero cristiano. Una vez que usted viene a los pies de Cristo, que usted es un servidor de Cristo, su vida tiene que cambiar. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, Jesús modera nuestra manera de vivir. Jesús modera nuestros pensamientos. Jesús modera nuestro corazón. Jesús cambia nuestra manera de hacer las cosas en el acto. Porque usted viene a ser un nuevo hombre, no un viejo hombre. Un nuevo hombre en Cristo Jesús. Quiere decir que usted va a profesar lo que aprende del Hijo, y el Hijo y lo que el Hijo trajo al mundo es la enseñanza del Padre. Ese dogma cristiano inquebrantable que nunca tendrá fin. Entonces, cuando Jesús nos manda a amarnos unos a otros, no es como el mandato que se encuentra muy claro en el Antiguo Testamento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo general nosotros pasamos peleando, pasamos discutiendo, nos perdonamos, a veces nos perdonamos y guardamos rencor, muchas veces no nos perdonamos, y cuando alguien te pide perdón, lo que te dice o tú le dices: que te perdone Dios, yo no soy Dios para estar perdonando a nadie. Siempre tenemos esta manera de contestar, y yo creo que esto no debe existir en un cristiano. Un cristiano tiene que saber que si Dios tuvo la misericordia y la sigue teniendo, y le perdona sus pecados cada día, nosotros también tenemos que perdonar de corazón cada día. Porque el perdón es inquebrantable. El perdón es y tiene que ser como es. El perdón no trae añadiduras ni ninguna otra cosa. Olvidas y se acabó. Perdona y olvidas. Punto. Porque así dice la palabra, que Jesús lleva nuestras enfermedades y dolencias cautivas en la cruz del Calvario, sin importarle el pecado del mundo. Él muere por nosotros. A Él no le importó eso. Él iba a vencer el pecado. Y por eso usted y yo hoy día estamos aquí, en esta tierra, aún viviendo, porque la redención de Cristo nos libertó de la ira del Padre. Ira que Él había desarrollado por su pueblo, por las naciones, por la desobediencia, por llamarse cristianos y vivir una vida desordenada a cada día, a cada momento, a cada hora, fallándole al Todopoderoso y fallándole al mundo. Pero en Mateo 5:44, quiero llevarlo a Mateo 5:44, dice la palabra de Dios: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también esto los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos, no solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Un cristiano, un hombre o una mujer que se hace llamar cristiano, vive a cabalidad la palabra de Dios. Un cristiano tiene el conocimiento del Hijo. Un cristiano cumple lo que dice la palabra de Dios. Pero hoy día tendemos a llamarnos cristianos y tenemos más de 5, 6, 7 enemigos. Hoy día tendemos a llamarnos cristianos y ni siquiera conocemos la verdad de Cristo. No sabemos lo que es una Biblia, no leemos una Biblia. Somos cristianos de fábula, de historia, de cuentos. De que a mí me contaron, mi padre me enseñó, mi madre me enseñó, mi tío me enseñó, no sé quién me enseñó, pero muy escaso es escuchar a un cristiano que dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Pero quiero decirle algo, el cristiano que predica con la Biblia en mano no es bien mirado, porque hay cristianos convencidos y cristianos convertidos. El cristiano convencido conoce la palabra, está convencido de lo que está mal, pero sigue haciendo el mal. El cristiano convertido conoce la palabra, reconoce el mal y se aparta del mal. No se queda haciendo el mal. Ayer compartía con una persona, yo le decía, y hablábamos de Gálatas capítulo 5, versos 17 y 18, donde habla que dice que los borrachos no entran al reino de los cielos. Entonces, si esto es un pecado que la Biblia registra, que si lo practicas no entras al reino de los cielos, ¿cómo tú crees que se siente Dios que tú celebrando el nacimiento de su hijo te emborrachas? ¿Qué clase de cristiano te hace eso a ti? Un cristiano convencido, pero que no tiene conciencia. Entonces, quiero que notes algo. Yo no te estoy atacando a ti, estoy atacando el pecado. Estoy acribillando el pecado, estoy sacando a la luz el pecado para que tú veas lo que es el pecado en sí y puedas abandonarlo, puedas correr y puedas huir de él. Millones de personas practican el consumo de alcohol, las borracheras. Y la Biblia dice que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. También hay gente que vive la Semana Santa, pero ya no lo ven como una Semana Santa, lo ven como vacaciones, como momento de sano esparcimiento y bebedera de licor. Entonces, ¿no crees que estás profanando a Dios? Si tú conoces la verdad y practicas el mal, eres un anticristo. El anticristo es el enemigo de Dios, entonces, pero si tú conoces el mal y sigues practicando la verdad y sigues practicando el mal, eres un anticristo. Porque si estuvieras a favor de Cristo, te apartas del mal. Eso es así. ¿Usted sabe qué significa anticristo? Anticristo significa practicar las cosas que van en contra de la voluntad del Padre, enseñadas por el Hijo. Por ejemplo, si alguien en la tierra se hace llamar Padre, es un anticristo, porque en la Biblia dice que solamente llamaréis Padre a vuestro Dios. Eso lo dice la Biblia. Solamente llamaréis Padre a vuestro Dios. En Mateo 23:8. Vamos a buscar, porque me gusta sustentar lo que estoy diciendo con la Biblia. Pero vosotros no queréis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois mis hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni llaméis Maestro, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Pero quiero volver al tema, dice acá arriba, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Aparte de su Padre biológico,
aparte de su padre biológico, cualquier otra persona que profese una religión y se hace llamar padre en la tierra es un apóstata. Va fuera del dogma cristiano, porque esto lo dice la Biblia. Y les voy a repetir el versículo para que lo estudien en su casa. San Mateo 23, verso 9. Cualquier persona que se constituya padre suyo espiritual o padre de cualquier iglesia es un hereje, porque va en contra de los principios de la Biblia. Y esto lo tiene que conocer un cristiano. Segundo, cualquier persona que se llame sumo sacerdote en la tierra también es un hereje. Porque en la Biblia, en Hebreos capítulo 5, dice que solamente hay un sumo sacerdote para siempre y fue puesto por Dios. No hay otro más. En Hebreos capítulo 5, verso 5, dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. O sea que el mismo Jesús, estando en la tierra, Él no se hizo sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Después del orden de Melquisedec, el único sacerdote, el único sumo sacerdote es Jesús. Y en el verso 10 dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, un sacerdote para siempre. Porque la Biblia dice que los sumos sacerdotes eran constituidos por Dios para que estuvieran a favor del hombre, haciendo las expiaciones de los pecados y llevando al hombre a un arrepentimiento para el pecado, del pecado, y que Dios le perdonara ese pecado a las personas. Amén. Pero cuando viene Jesucristo, Él asume todo y viene siendo nuestro sacerdote para siempre, el único que pagó ese precio en la cruz del Calvario, el único sacrificio que tuvo el valor tan alto y lo sigue teniendo para el perdón de sus pecados y los míos. No hay otro sumo sacerdote. Cualquier persona en la tierra que se haga llamar sumo sacerdote es un hereje, y esto es bíblico. Y si usted no está de acuerdo con esto, entonces usted es un anticristo, porque eso lo dice la Biblia, clarito como el agua. Aquí se lo puedo mostrar. En Hebreos capítulo 5, versos 5 y 6 y el 10, donde la Biblia es clara como el agua. Otro punto que ya lo había mencionado en otra prédica en otra enseñanza: cualquiera persona que se haga llamar representante de Dios aquí en la tierra también es un apóstata, es una herejía. El representante de Dios aquí en la tierra es el Espíritu Santo de Dios. No hay otro representante. En San Juan capítulo 14 dice la palabra de Dios: en el verso 15 dice: ya nos llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y en el capítulo 20, en el verso 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Mire, ahí está. El representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Y un cristiano debe conocer estas cosas. Y un cristiano debe enseñar estas cosas. Porque hemos crecido en un mundo de fábulas, de historias y mentiras. Pero un verdadero cristiano sabe que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Un verdadero cristiano sabe que la única manera de usted ir al cielo
es arrepintiéndose de su pecado aquí en vida, en la tierra, y vivir una vida sana y agradable ante el Todopoderoso. Un cristiano sabe que si conoce a Dios y se aparta y se va al mundo, se va al pecado, al infierno se va. Porque la Biblia me dice a mí que hay un cielo, que hay un paraíso y hay un infierno. Y usted aquí en tierra decide a dónde quiere ir. Y créame que muchos, por estar defendiendo una religión, por estar defendiendo 4 paredes, se están yendo al infierno. Porque ponen 4 paredes más importantes que la palabra de Dios. Ponen 4 paredes más importantes que Jesucristo. Ponen las costumbres más importantes que Jesús. Ponen las costumbres más importantes que la palabra de Dios. ¿Se imagina usted cuántas personas están perdiendo sus almas por estar creyendo en fanatismo de iglesias, en fanatismo de enseñanza, en doctrinas de hombre? ¿Cuántos no se han ido al infierno por no leer la Biblia, por creer en historias que le han contado los ancestros, sus padres y los míos? Así que yo le aconsejo, si usted quiere ser heredero del reino de los cielos, léase la Biblia. Está al acceso de todo el mundo. La Biblia no engaña a nadie. Los únicos engañados somos los que no estudiamos la Biblia. Y créame que el Evangelio no confunde a nadie, la verdad no confunde a nadie, la verdad solamente confunde al que ama el pecado y prefiere seguir pecando. Cualquiera persona que se levante en contra de una persona que enseña la Biblia, que habla de la palabra de Dios, es un anticristo. Así que hoy yo le exhorto a que usted se quede mirándose, mírese en un espejo y pregúntese: ¿yo soy un verdadero cristiano? Esa pregunta es muy importante. Y si usted siente que usted no es un verdadero cristiano, venga al arrepentimiento por medio de Cristo Jesús. Pídale perdón al Padre. Créame que Él se lo va a conceder, porque ahí está Jesús en el trono, intercediendo por usted, por los siglos de los siglos. Amén. Lo voy a dejar con esta corta palabra para que el Señor lo bendiga, lo llene en su corazón de su gracia y de su poder, y que le traiga el entendimiento y el conocimiento de la palabra. Recuerde, Jesús es el único que salva, porque es el único que murió en la cruz del Calvario. Y solo se le llama Padre a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Solo se le llama Padre al Todopoderoso. Aquí en la tierra no hay Padre, no hay Papa, ese cuento. Eso son mentiras del diablo, falacias. Llámele Padre a quien se lo merece, y eso es bíblico, es al Padre. Amén. Que Dios le bendiga y le guarde. Y estaremos impartiendo más enseñanza. Esto es un tema más profundo y me gustaría pues ahondar más en el tema, pero no es el momento ni la hora. Solo quiero aclararle algunas cosas para que usted empiece a escudriñar su Biblia, empiece a estudiar su Biblia. Déjese ya de estar creyendo en las personas, en los cuentos de todo el mundo. Lea su Biblia. Sea un verdadero cristiano que profesa la palabra de Dios, que vive para Cristo, que no vive para el mundo. Que Dios le bendiga y que tenga muy buenas tardes.